Hola queridos amigos, como lo prometido es deuda, vamos a dar inicio hoy al segundo tema para que estos días de la cuarentena que estamos en nuestros hogares, nosotros hagamos siempre crecer esa semilla de nuestra fe, la semilla de la buena nueva que todos tenemos en nuestros corazones. Este día vamos a hablar un poco sobre algo que ya habíamos hecho mención en el tema anterior. Vamos a hablar un poco acerca sobre el mal y Dios, el problema del mal y Dios, sobre todo para nuestra fe. Vamos a retomar para eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 310. El Catecismo dice lo siguiente: después que el Catecismo ha expuesto la cuestión de la creación, la providencia de Dios, su amor providencial que protege todo lo que Él ha creado, ahora el Catecismo viene y inicia con estas palabras. Pero, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto. Junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Es decir, cuando nosotros hablamos del mal, hemos de saber distinguir entre el mal físico, el mal moral. Eh, para nosotros el mal moral desde la fe nos enseña de que el pecado, el mal moral, la maldad del obrar del hombre, nace del mal uso de su libertad. Ahora bien, cuando hablamos del mal físico, la enfermedad, algún defecto, un suceso en la naturaleza, hay que saber comprender ese tipo de mal. Ahora bien, para empezar, con las palabras del Catecismo de la Iglesia, eh, hay un filósofo, Leibniz, de que dice de que este es el mejor de los mundos posibles, haciendo ver de que Dios está como atado a crear y que cuando crea siempre crea lo mejor posible. Entonces eso es falso. Eso no puede ser así, porque entonces estamos en contra nosotros de lo que Dios es propiamente. Dios es libertad. Dios no está obligado a crear y al momento de crearlo perfecto, sino que por su libertad Dios hace las cosas, ha creado de hecho, y lo ha hecho ya con una intencionalidad, con un plan divino. Así, por eso el catecismo dice de que Él en su poder infinito, Dios siempre podría crear algo mejor. Entonces, Dios quiso libremente crear un mundo en un estado de vía, en un camino de perfección última. Es decir, en la naturaleza nosotros vemos de que a lo que nosotros llamamos mal, aún a veces no sabemos comprender, aún no hemos llegado al conocimiento de poder ver eso que llamamos mal, defectuoso, aquello que vemos inadecuado, desorden en la naturaleza, implica que en la naturaleza hay una armonía. Existe una armonía en la naturaleza. Y todo eso ya ha sido establecido por Dios en su plan providencial, en su gobierno, por su inteligencia. Lo que para nosotros es malo, ¿verdad? Que llamamos mal en la naturaleza, pues no es así. Es decir, ¿qué vemos nosotros? Nosotros, para que el alimento llegue a nuestro hogar, esa semilla muere, renace y da fruto. Nosotros vemos a través de la ciencia, se nos ha explicado, por ejemplo, el ciclo del agua. Cómo tiene el proceso en la naturaleza, tiene un proceso de vida y muerte. Nada se destruye, todo se transforma. Entonces nosotros, cuando vamos a comprender el mal físico de cara a Dios, hemos de tener en cuenta esto, de que en toda la naturaleza, toda vida, existe
eh, una armonía, hay una adecuación de que hay blanco, hay negro, hay fuego, hay agua, hay frío, hay calor, hay salud, hay enfermedad. Entonces, con estas palabras introductorias del catecismo, nosotros vamos a poder entender mejor la realidad del mal, al cual, para la respuesta al mal, no es una respuesta simple, es una respuesta muy compleja a la que tenemos que dar. Pero, como introducción al tema, podemos ver esto, ya lo que el catecismo nos habla acerca de la realidad del mal. La realidad del mal. El mal no podemos solamente entenderlo como una especie de dualismo entre dos opuestos, ya que el mal presupone el bien. El mal no es una causa en sí mismo. El mal es una privación de un bien debido. El mal. Todas las cosas en el universo pudieran parecer contrarias unas con otras. Por dar un ejemplo, fuego, agua, frío y calor. Pero no podemos nosotros dejar la cuestión del mal a un aspecto, a una respuesta tan sencilla, porque filosóficamente, metafísicamente, lo que se quiere mostrar y lo que la naturaleza muestra es simplemente que hay una armonía en toda la creación entre lo que es caracterizado como bueno y malo. Entonces, vamos a distinguir entre el mal, de un punto de vista filosófico, metafísico, una realidad, algo ontológico, separado de la cuestión del mal moral, que es un aspecto que nosotros los creyentes nos hace más sencillo desde la fe, ya que el mal moral es el pecado y su origen está en la libertad humana. Entonces, para hablar del mal, para tener una noción como principio, como una verdad sobre la realidad del mal ontológicamente, entonces empecemos descartando algunas cuestiones para llegar a una conclusión final. El mal se opone al bien no con una oposición contradictoria, sino que es una privación. Dado que el bien es algo que gusta, todos buscamos, es una perfección que todos perseguimos. Entonces, al no consistir el mal en la pura negación del bien, la carencia simplemente negativa no es en sí un mal. Es decir, la privación lo que hace es que da una afirmación sobre un bien. Por dar un ejemplo, en el ciego hay una falta, ¿verdad? Pero lo que hace ver es que no se cumple una exigencia de la naturaleza. Es decir, los árboles no ven, no tienen que ver, ¿ya? El no vidente, el ciego, la persona no es que carezca de ojos, sino que es el ciego que tiene ojos que no ve. Entonces, el mal no lo podemos entender simplemente como una oposición, sino que es una privación de un bien. Ahora, esa privación del bien debido en la naturaleza, en la realidad, deja ver de que el mal es como una negación parcial, no es algo total, ¿verdad? Y no se daría, si el mal fuera una negación total, entonces desaparecería ahí donde el mal se da, sea físico o sea moral. Es decir, que solamente puede consistir el mal en una privación, una negación parcial. No suprime ni afecta de suyo totalmente a aquel que padece el mal. Entonces, la privación que padece de una perfección, ¿verdad? Cuando al padecer esto, es una perfección de tipo accidental en la realidad de las cosas. Porque si no, no podríamos hablar de un mal como privación, sino que sería una privación radical, sería la pérdida del ser. Por eso es que decimos
que la muerte es el mayor mal en la vida del hombre. Ahora bien, si esto es así, entonces el mal, ¿cómo pervive? El mal no lo podemos nosotros decir esto es lo malo como una personificación. En la revelación, en la Sagrada Escritura, aparece un ente al cual se le atribuye la maldad en sí. Pero ese mal, el demonio, Satanás, como nosotros lo queramos llamar, que aparece en la Escritura, esa personificación del mal, llamar eso lo malo, el mal en persona, bueno, llegamos nosotros a un momento en que ese mal, para existir, él no existe por sí mismo, hablando en el término de persona ontológica, ya que tendría que estar sustentado su realidad, su existencia. Entonces, no es totalmente, absolutamente mal, sino que el hecho de existir como personificación, ¿verdad? Alguien le da el ser. Entonces, ese punto va muy largo teológicamente, lo vamos a dejar ahí en el camino que nosotros llevamos en la cuestión de la comprensión del mal. Entonces, el mal es algo que pervive en otro, no es algo que venga y tenga una realidad diversa, sino que el mal es un ser en otro, pervive en otro. Y más que un ser es un tener imperfectivo del sujeto. Si el bien es un don, el mal es una deuda. Así se entiende, es una privación, una negación parcial, algo que existe en otro ser, algo que existe como una privación, una negación parcial de un bien debido a ese bien, a ese ser que existe. Entonces, podemos decir que el origen del mal no está en un principio malo, porque no podemos nosotros hablar de dos principios, ¿verdad? Eso sería un dualismo originario. El mal lo único que tiene es una realidad que es deficiente. En el mal físico se puede reducir de que Dios que causa todo lo que existe, ¿verdad? Él crea perfectamente todas las causas que son defectibles, algo que puede fallar. Pero esto es ya en previsión de que para Él hay una armonía y una variedad en el universo. Dios no causa ni quiere el mal físico de pena, sino que lo permite. Dios no se complace con los males de la naturaleza, ni con los males que afligen al hombre. Él crea siempre positivamente un bien. Esa es la realidad en la que el bien poderoso de la creación entra aquí para el entendimiento sobre el mal. Entonces, el sentido del mal, todo esto lo entendemos mucho más, ya que ya vimos que dice el catecismo sobre esta realidad. El sentido del mal se compagina con el hecho de que este mundo no es el mejor de los mundos posibles, como ya habíamos dicho en la explicación que nos daba el catecismo de la Iglesia. Entonces, el mal va a estar al lado del bien, siempre como su negación o su privación. Todos nosotros debemos colaborar para que todo llegue a su perfección, todo pueda conducirse conforme a la voluntad de Dios. Entonces todos nosotros estamos llamados a actuar como Dios. Él busca el bien, hace el bien. El mal nos va a servir a nosotros como un medio, un instrumento para una perfección mayor. Ahora, cuando hablamos del mal físico, del padecimiento, todos sabemos que estamos llamados a unirnos a la cruz de Cristo y que nosotros estamos llamados a ser buen samaritanos los unos de los otros. Que esta pequeña reflexión sobre la realidad del mal nosotros la podamos armonizar en nuestra vida, sepamos entender mejor las cosas, comprender más la voluntad divina sobre el universo, sobre la creación, sobre nuestra vida, y que todos nosotros participamos del bien de Dios en la creación y sostenimiento de todo lo bueno. Que así sea.